Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manuel Hernández. Y esto es Finanzas.com al cierre del 14 de noviembre. Inversores, muy bienvenidos. Marta y yo os estábamos esperando. Marta, bienvenida al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Bien hallados, muchísimas gracias por invitarme. Marta Campello es una de las líderes financieras seleccionada por la revista Inversión, pero de aquí deja que ponga la además. Y además, socia de Avante Asesores. ¿Cómo llevas esto de ser una de las 50 líderes financieras del país? Bueno, es un honor salir siempre en una publicación y que te pongan el título de líder. Yo no me considero tal, ¿eh? O sea, yo creo que llevo suficientes años como para ya tener una experiencia y que se me conozca un poquito en este mundo. Lo de líder me resulta un poco fuerte. Lo de socia, eso no te lo voy a negar. Marta, hoy tenemos más o menos un comportamiento agradable dentro de los mercados financieros. Desde que la última decisión de la FED, pues parece que no se acababan de recoger los movimientos aquí en Europa, pero hoy parece que sí. El día ha sido favorable y nos hemos alineado con el resto de mercados globales. A pesar de ello, a pesar del frame en el que estamos hoy, veo todas las blue chips de entrada en verde. El euro pues también se ha pegado un pequeño rally, ¿no? Desde los 0,95 hasta los 1,03 que lo estoy viendo ahora, y el IBEX justamente pues cierra con ganancias del 1,13%. Al margen de este frame que acabamos de ver, Marta, ¿qué decisiones o cómo pueden afrontar los inversores, bajo tu criterio, el momento actual que estamos cruzando? Bueno, pues yo creo que ya no hay ninguna duda de que a estas alturas del año el 2022 está siendo tremendamente exigente, ¿no? Nosotros decimos una cosa, yo creo que nos puede servir para contextualizar un poco lo que está pasando, es que se pueden tener buenas noticias o buenos precios, pero no las dos cosas a la vez. Yo creo que el año 2022 ha sido tremendamente intenso en noticias y casi todas ellas malas, ¿no? Si lo pensamos, pues niveles de inflación no vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, 10 de los 19 países de la zona euro tenemos ahora mismo inflaciones de doble dígito. Y esto es súper paradójico, ¿no? Porque nos hemos pasado más de una década luchando porque no conseguíamos tener inflación. Y ahora de repente, ¡boom!, llega de golpe. Tenemos noticias cada vez, yo creo que se pueden negar menos, de que vamos abocados a una recesión. Es lo que están buscando los bancos centrales, o sea, están tratando de enfriar la economía para poder frenar la inflación, con lo cual cada vez suena más la palabra recesión, que siempre asusta mucho. Veremos luego qué tipo de recesión vamos a tener. A día de hoy todavía no podemos anticipar cómo va a ser. Y luego en Europa hemos convivido pues con una guerra, ¿no? O estamos conviviendo con una guerra, altísimo precio de las materias primas, miedo a desabastecimiento, planes de ayuda para los diferentes consumidores. O sea, yo creo que está siendo un año pues como muy agotador en el plano malo, ¿no? ¿Y esto qué ha hecho? Bueno, pues lo que ha hecho es que los precios de los activos, yo me refiero a los activos cotizados, que es un poco nuestra materia prima, pues prácticamente no han dejado de caer en todo el año, ¿no? Aludías a esa ventana un poco de calma que se ha abierto en la renta variable en los últimos días. Pero el activo renta variable, si dejamos fuera el sector energético, está bastante vapuleado. Sí. Pero cuando lo comparamos con su compi de fatigas, la renta fija, pues es que la renta variable está fenomenal, porque estamos viviendo un año absolutamente devastador para los bonos, el peor mercado bajista de la historia. O sea, nunca se había visto el destrozo en el mercado de bonos que estamos viendo este año. Entonces, un inversor, yo pienso que lo que tiene que hacer es, uno, mirar hacia adelante, y aunque la situación es bastante desalentadora, la realidad es que los precios de muchos activos hoy en día son buenos, son atractivos. O sea, un inversor tiene hoy muchas más posibilidades de inversión que las que tenía hace 10 u 11 meses. Con lo cual yo creo que esto ya nos abre un abanico donde merece la pena ser constructivo, ¿no? Para mí, el ejemplo quizá más llamativo es el activo que históricamente menos ha pagado, porque también es el que menos riesgo lleva asociado, que es la liquidez. La liquidez nos ha estado costando dinero durante muchísimo tiempo. O sea, un inversor conservador decía, ¿pero qué puedo hacer para obtener un cero? Que esto no me cueste.
Bueno, pues ahí ya se ha producido un cambio radical. O sea, en nuestro mercado, que es el mercado en euros, el Banco Central Europeo movió ficha por primera vez en julio, normalizó esa cosa extraña con la que llevábamos muchos años conviviendo de los tipos en negativo, y posteriormente ha acometido otras 2 subidas de tipos adicionales. Entonces, un inversor conservador, hoy en día, sin tenerse que romper mucho la cabeza, ya tiene una rentabilidad del 1,5%, más o menos. Y probablemente dentro de 3 meses, o de 4 o de 5, la va a tener del 2%. Entonces, tener un dinero sin riesgo remunerado al 2%, lo que te hace es que si vas subiendo en el escalón de activos de riesgo, pues ha mejorado sensiblemente la rentabilidad de todos ellos, a costa, lógicamente, del corte de pelo tan grande que se están llevando en el mercado este año. Pero yo no sé si soy una optimista patológica, pero la verdad es que un inversor que hoy tenga que tomar decisiones tiene un panorama mucho más halagüeño que el que teníamos hace un añito. Pues vamos a ver ese optimismo hasta dónde llega. ¿Me dejas que te incluya dentro de las analistas que pasan por estos estudios, que ya consideran que es el momento de empezar a crear cartera? Sí. Muy bien, pues a ver hasta dónde llega ese optimismo. ¿Cómo podemos crear cartera a partir de lo que hemos hablado ahora? Bueno, pues aquí yo creo que lo más importante es que no hay una solución única para todo tipo de inversores. O sea, yo aquí siempre animo a que cada inversor haga el trabajo de ver cuál es la cartera que le corresponde a esa persona a nivel personal, y eso tiene que cuadrar, primero, con el horizonte temporal. Segundo, con el objetivo que hay detrás. O sea, el dinero siempre tiene que tener un propósito cuando tú inviertes, ¿no? Entonces, en función de el objetivo que tengas y el plazo que tengas, eso te determina automáticamente un perfil de riesgo, o te da una segunda variable, que es, oye, ¿qué rentabilidad le tengo que pedir yo a este dinero para dentro de X tiempo conseguir este objetivo que me estoy marcando, ¿no? Entonces, en función de cuáles sean esas distintas variables, nosotros le llamamos distribución de activos, en los anglosajones le llaman asset allocation, que queda como mucho más mono. Queda más serio, parece. Queda así, ¿no? Queda como mucho más técnico, pero es la realidad. Entonces, yo que he sido y sigo siendo una inversora muy pro renta variable, porque creo de verdad que la renta variable, cuando hay plazo, es el activo que más acaba pagando. También hay que alejarse un poco del día a día de la renta variable, porque es un activo volátil y en algunos momentos te puede generar un poco de desazón. Pero quizás hoy en día, donde merece la pena ya empezar a picotear de verdad, es en la renta fija. Hablábamos antes de la liquidez, pero los bonos de buena calidad en Europa ya pagan por encima del 4%, entre el 4 y el 5%, el crédito de buena calidad. Si quieres algo que sea un poquito más cañero, y te vas a los bonos de alto rendimiento, que hace un año no te remuneraban ni siquiera la inflación. Hoy el high yield en Europa te está pagando rentabilidades entre el 8 y el 10%. Evidentemente no está exento de riesgo, pero yo creo que una buena selección de gestores especialistas, una buena cartera de bonos, hoy te permite optar a rentabilidades que llevábamos pues prácticamente una década sin ver. Sí que es verdad que nosotros pensamos un poco en la cadencia de los acontecimientos, y dejo fuera el tema de la guerra, porque evidentemente te puede cambiar la aguja para un lado o para otro, y eso es imposible prever lo que va a pasar, pero vamos a quedarnos un poco con el tema de la inflación, la subida de tipos de interés. O sea, nosotros pensamos, no nosotros, el mercado ya no duda de que la inflación va a caer. O sea, no es una opción. O sea, los bancos centrales van a hacer lo que sea para que caiga, y llegará un momento en el que los consumidores y los inversores tendremos que tomar nuestras decisiones de pago de hipoteca, encarecimiento de los bienes, nos va a quedar menos renta disponible, con lo cual que la inflación va a caer, yo creo que todo el mundo lo da ya por hecho. Lo que todavía el mercado no sabe, y es lo que le pone un pelín nervioso, es hasta dónde van a llegar los tipos de interés. O sea, el mercado convive fatal con la incertidumbre. Entonces, el mercado prefiere que le diga la Fed, no, los voy a subir al 6. O el Banco Central Europeo, los voy a poner en el 4. Vale, pero dímelo ya. ¿Es el 6? ¿Es el 5? ¿Es el 5,5? Pero ese enjuague que hemos tenido durante todo el año, y si nos remontamos a marzo, y a los inversores les va a parecer, a nuestros oyentes les va a parecer el Pleistoceno, pero en marzo se hablaba del 2,5% en Estados Unidos, y ahora ya vamos por el 5 casi. El 5, sí. La semana pasada las previsiones eran del 5, incluso por encima del 5. Después de la intervención de la semana pasada, bueno, no la intervención, del dato de inflación de la semana pasada,
el mercado ha vuelto a bajar un poco las expectativas de tipos a ligeramente por debajo del 5. Pero el mercado necesita... Estamos en el 4 muy largo, que preferimos que nos lo digan ya, que nos estén arrastrando como han hecho, ¿no? Claro, y precisamente la FED lo que te dice es que no te lo voy a decir, que esta vez no te lo voy a decir, que me voy a guardar yo el margen para que no me hagas el camino por el otro lado. Entonces, la FED lo que quiere es que el mercado asuma que puede ser más de lo que el mercado espera o desea, porque la prioridad número 1 es combatir la inflación. Y es probable que esta vez los bancos centrales, que vienen de estimular tremendamente a la economía y probablemente de haberse excedido en los estímulos, ahora nos apliquen la receta contraria, que es contraer un poco más el acceso al dinero y mantenerlo ahí arriba durante más tiempo. Pero lo que pensamos es que probablemente los tipos o el mercado ya ha metido en precio ese punto de estrés máximo al que pueden llegar los tipos de interés. Por eso nos parece interesante aprovechar un poco la escabechina del mercado de renta fija, cada uno en función de su perfil de riesgo. Nosotros siempre aconsejamos hacerlo de manera diversificada y de la mano de gestores expertos en la materia. Y cuando se calme el mercado de renta fija, se calmará el mercado de renta variable, porque ha sido como el sistema de vasos comunicantes. En renta variable, ¿cuál es el activo o cuál es la parte del mercado que está absolutamente machacada? Pues lo que se ha asociado a duraciones largas, ¿no? La tecnología, las acciones de crecimiento, el growth famoso, vemos caídas absolutamente brutales, ¿no? Si quitamos un poco la subida de la semana pasada, que fue bastante espectacular, y nos quedamos con los datos del cierre de octubre, el Nasdaq consiguió borrar toda la rentabilidad obtenida desde la pandemia hasta ahora. Es decir, hoy te compras toda la tecnología del mundo, bueno, la tecnología americana, por así decirlo, a precios anteriores a la pandemia. No quiero decir que sea una compra clara. Lo que quiero decir es que se habían producido un montón de excesos que habían hecho probablemente subir como la espuma el precio de algunos activos, pero las caídas tan fuertes que estamos viendo este año lo que han hecho es devolvernos un poco a la casilla de salida, ¿no? Con lo cual yo creo que merece la pena ser un poco constructivo en renta variable, pero asumiendo que a la renta variable le puede quedar todavía un último coletazo. Sí. Marta, esta escabechina que estamos relatando en la tarde de hoy, comentabas antes, ¿no? A la hora de empezar a construir carteras hay que tener muy claro qué objetivo le voy a pedir al dinero que estoy dispuesto a movilizar ahora. ¿El rango de precios actual debería hacernos ser más exigentes con nuestro dinero ahora? Claro, nos debería hacer ser más exigentes, porque si la liquidez te paga un 2, el crédito bueno te paga un 4 y el high yield te paga un 8, al equity le vas a exigir más, porque si no se rompe un poco la lógica del precio del riesgo de cada uno de los activos, ¿no? Entonces sí que esta situación lo que te deja es mejores perspectivas de rentabilidad a futuro, pero cuando un activo es más atractivo desde el punto de vista de rentabilidad-riesgo por otro, el mercado lo ve enseguida. Lo ve rápido, ¿no? Por eso hay gente que dice, hemos visto sufrir a la renta variable por culpa del incremento de tipos de interés, pero no hemos visto sufrir la renta variable por caída de beneficios empresariales. De hecho, en el primer trimestre sorprendieron al alza, en el segundo trimestre, que ya se esperaba revisión a la baja, sorprendieron de media al alza. Sí. Ha sido este tercer trimestre donde se ha empezado a ver un poco la discriminación, sí. O sea, compañía que ha decepcionado, compañía que le han pegado duro, pero todavía sigue habiendo compañías que se están desenvolviendo muy bien. Entonces, hay quien piensa que a lo mejor, y esto es un suponer, que las revisiones de beneficios que ya empiecen a tener en cuenta esa desaceleración económica se produzcan o a finales de este año o en el primer trimestre del año que viene. O sea, hay quien cree, oye, si vamos a una recesión o vamos a un entorno de desaceleración económica, lo que no tiene mucho sentido es que las empresas no se resientan. Entonces, en ese entorno yo creo que hay que ser muy, muy selectivo. Yo creo que hay empresas que cuando consigues comprarlas con un 20 o un 30% de caída o que vuelven a unos niveles de valoración normales, tienes que entrar. O sea, la calidad está absolutamente machacada. Nunca te has equivocado a largo plazo comprando activos de calidad a las valoraciones actuales, con independencia de que te puedan caer un 5 o un 10% adicional. Por eso yo creo que merece la pena ir construyendo cartera con cabeza
en activos buenos, que tengas visibilidad de beneficios en los próximos años. Y hoy en día no hay ninguna necesidad de jugártela al casino, porque la verdad es que hay cosas muy buenas que han caído bastante. Marta, en la revista te seleccionaron porque eres una reconocidísima selectora de fondos. Sabes que en finanzas.com tenemos 2 grandes bolsas de audiencia, ¿no? Lo que son los inversores, pero también tenemos una bolsa creciente de ahorradores. Y sobre todo en las redes sociales y en los comentarios dirigidos hacia este podcast nos trasladan consultas muy de menudeo. A ver si nos puedes ayudar con esto. Este año, sabes, no se te escapa de ninguna de las maneras que los fondos, bueno, no sé si es cabechina o no, imagino que no todos, porque algunos hemos detectado que se han comportado bien, pero en reglas generales los más distribuidos sí que se han comportado de una manera, bueno, vamos a dejarlo ahí, sí, vamos a omitir adjetivos. Con lo que nos están preguntando bastante es si hay que huir, hay que salir de esos fondos o aguantar el tirón y seguir para adelante, teniendo en cuenta también, pues bueno, estos escenarios que acabamos de relatar, que indudablemente van a afectar también a los fondos más distribuidos en España. Marta, ya, con todas las cauciones que siempre ponemos por medio, de que siempre lo que hacemos primero es citar a los asesores financieros, pero ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es tu percepción de lo que habría que hacer con fondos así en general? Bueno, yo creo que aquí es bueno hacer una reflexión previa. Y tiene que ver con el comportamiento humano, que al final es el comportamiento de seres que tienen que tomar decisiones financieras, ¿no? La verdad es que no estamos diseñados para comportarnos como inversores racionales. O sea, todos nos queremos poner el apellido de no, yo soy súper racional, yo tomo muy buenas decisiones. O sea, el inversor inteligente, ¿no? No somos inversores inteligentes en momentos de estrés. Y de hecho, no lo digo yo, lo dicen un par de premios Nobel, ¿no? Como Kahneman, como Richard Thaler, que precisamente lo que estudiaron es el comportamiento de los inversores en momentos de emociones negativas y en momentos de emociones positivas. Y hay 2 emociones que son súper potentes, que son el miedo y la avaricia. Los fondos más distribuidos, y esto yo le invito a los inversores que lo miren porque es verdaderamente curioso, las mayores entradas de dinero se producen muy cerca de los máximos históricos. Si nos remontamos a febrero del año 2021... y miramos esos fondos más distribuidos, la mayoría de ellos eran fondos o son fondos, voy al mundo de la renta variable, luego si quieres hablamos también de la renta fija, pero como ya estaba de capa caída, pues ahí entraba quizá menos cantidad de dinero, ¿no? Pero vamos a remontarnos, veníamos del COVID, el COVID había sido un año absolutamente espectacular para los sectores de crecimiento, para China, para la tecnología, para las SPACs, las Unprofitable Tech, los fondos ESG famosos, cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde que un activo se empieza a comportar bien hasta que atrae el dinero, pasan una serie de meses. Si tú te miras esas temáticas que se comportaron bien en el 19 y se comportaron muy bien en el 20, lo que hace la gente es compra cuando ve que las cosas están subiendo. Y no tiene en cuenta cuánta rentabilidad le queda por delante, sino qué rentabilidad llevan esas ideas por detrás, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante sintomático y ha habido una correlación muy grande entre todas esas ideas. Si miras fondos de China, de tecnología, de cambio climático, de ESG, casi todos ellos hicieron pico de precios en febrero del año 2021 y toda la avalancha de suscripciones se produce entre finales del 20 y principios del año 2021, incluso en la primera mitad del año 2021. Algunos de esos fondos llevan caídas superiores al 50%. Ya. Con lo cual es lógico que el inversor se ponga nervioso y es lógico que el inversor piense, ¿qué hago? ¿Cómo recupero esto, ¿no? Bueno, nuestro consejo es, ojo con que el mercado te pille con el pie cambiado. Yo creo que si se trata de fondos buenos, con gestores buenos, y lo que hay que explicar detrás es el desempeño de la temática de inversión, yo no me cambiaría de fondo. Porque hay una explicación que tiene que ver con lo mal que se han comportado algunos de estos fondos por culpa de la subida de los tipos de interés y, lógicamente, ha habido un ajuste brutal de las valoraciones. Pero si uno repasa la volatilidad histórica que han tenido estos fondos,
algunos de ellos han tenido episodios parecidos a los que están teniendo ahora. Y si un inversor se cambia de un fondo súper agresivo a un fondo tranquilo, ahí la realidad es que no lo va a recuperar nunca. No quiero dar un consejo que valga para todos porque no es así. Yo lo que recomendaría es ir uno a uno, revisar esos fondos, revisar los fundamentales de las compañías en los que invierten esos fondos, y si los fundamentales están intactos y las compañías son buenas y únicamente ha habido un ajuste de las valoraciones, yo no recomiendo ahora mismo cambiarse de caballo. Uh-huh. Pero claro, si hemos incurrido en fondos de compañías que no ganan beneficios, que no son generadores de caja o que tienen una deuda tremenda. No suele ser el caso cuando hablamos de estas ideas de inversión que se han matado, pero sí que hay mucha parte de unprofitable que se llama. En muchas ocasiones es mejor hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, oye, me he equivocado, he metido la pata. Deseablemente, ojalá no haya sido con el total de la cartera, sino con una parte. Sí. Y lo mejor es a veces recomponer la cartera e ir a ideas de inversión donde tengamos más visibilidad en que se van a recuperar esos fondos, ¿no? O esas malas rentabilidades. Pero normalmente, y lo miramos, o sea, el inversor que se va cambiando de value a growth lo hace al revés. Uh-huh. Y no es una crítica, o sea, simplemente es el comportamiento del mercado en masa. Las emociones nos pueden, las ganancias nos generan una avaricia tremenda, nunca nos parece momento de venderlas. Las pérdidas nos dan un miedo horroroso y llega un momento en el que el umbral del dolor es insoportable. De hecho, está estudiado. O sea, la satisfacción que te produce ganar un X cantidad de dinero es la mitad del dolor que te produce perder esa misma cantidad de dinero. Yo a veces pongo el ejemplo de los 10 euros, ¿no? Tú piensas que vas por la calle y te encuentras 10 euros. Pues te hace ilusión, pero no te sacan de pobre. Sin embargo, al pierdes 10 euros te da una rabia, estás todo el día rayado. Entonces, esto, imagínate cuando te empiezas a comer la cabeza de quién me mandaría a mí comprar este fondo, pero si es que esto estaba cantado, no lo veía. Entonces, ese remordimiento le pasa a todo el mundo. Nos pasa alguna vez en la vida, o varias veces en la vida, a todos los que tenemos que acometer decisiones de inversión. Pero yo no denostaría a todos los fondos simplemente porque el comportamiento de este año haya sido malo, porque luego te pierdes el arreón de la subida, te pilla con el pie cambiado y ese partido sí que no lo levantas. Y te has quedado con las pérdidas. Totalmente. Marta Campello, socia y gestora en Avante Asesores y además una de las 50 líderes financieras seleccionadas por la revista Inversión. Muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde, Marta. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. Lo he pasado fenomenal. Gracias. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, seguid mañana con Alejandro Ramírez en la apertura de los mercados a partir de las 7 de la mañana. Nos reencontramos al cierre, pues sobre esta hora por la tarde. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.